Bueno, ahora a continuación tenemos una conferencia del doctor Arnoldo Cruz sobre la era del ransomware, extorsión digital a gran escala. El doctor Arnoldo Cruz Molina tiene más de 18 años de experiencia en el sector global de telecomunicaciones, lidera la creación y consultoría de empresas tecnológicas exitosas. Su profundo experticio en el análisis de datos, ciberseguridad y desarrollo de software impulsa proyectos empresariales de gran alcance a nivel internacional. Entonces le damos la bienvenida a nuestro amigo Arnoldo Cruz. Estamos ansiosos de escucharlo. Hola, hola, buenas tardes, soy yo de nuevo. ¿Cómo se sienten luego de las noticias que acaban de recibir todo este día? ¿Cómo les cayó el almuerzo? O ya sé cómo se dice, se digirió, ¿cierto? Bien, ay, no detectó la señal. Está hackeado. Mira ahora. Bien, si quieren pues, mientras tanto voy avanzando. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún amigo conocido en alguna empresa que haya tenido un ataque de ransomware? ¿Por casualidad? ¿Sí? ¿Uno? ¿Alguien más? Dos, tres. ¿Qué tanto ha sido el impacto que ustedes han podido percibir? No, es una situación muy especial porque no estaban preparados tampoco. El análisis de riesgos que ellos tenían no lo tenían previsto. Hay algo muy claro que decían que hay dos clases de empresas, unas que saben que han sido hackeadas y las otras que saben que no saben que la están hackeando en este momento. Esas dos clases de empresas, esa empresa está entre esas, ¿no? No sabían que estaban siendo hackeadas, ya los tenían hackeados. Y la acción pues no es inmediata, la gente empieza a actuar de otras formas, no tenían el proceso para enfrentarlo, para defender esa empresa cuando la estuvieron hackeando y empieza todo como a echarse en culpas también, ¿no? Porque empiezan, es que fue culpa suya, es que usted hizo, pero no ven la trascendencia de lo que pasó. No se prepararon, no estaban listos y lo hackearon y era una de esas dos clases de empresas, que la hackearon y las que no saben que la están hackeando en este momento. ¿No les pasa que a veces han escuchado y dicen, no, yo para qué necesito seguridad? Yo cumplo con los backups y a veces resulta que ni siquiera los ingenieros que están a cargo sacan los backups como tiene que ser, ¿sí? Yo también tengo un amigo muy cercano que él administra, bueno, tiene quizás 170 tractomulas y nosotros le hacemos toda la gestión satelital de las tractomulas como tal, ¿sí? Y todo el sistema de geolocalización, todo. El tema está de que él siempre tuvo un recurso interno que siempre como que se había muchos roces, ¿sí? Entonces este señor se retira, renuncia, y ya luego de haber renunciado al mes, exactamente a los 30 días, secuestro de información, de toda su información contable de hace 2 años, ¿sí? Es un señor que realiza de 10,000 a 15,000 facturas mensuales, ¿sí? Y el contador estaba que se suicidaba literalmente porque tenía que reconstruir todas las facturas desde cero, porque a la DIAN no espera, ¿sí? Tiene que presentar todos sus estados tributarios. Entonces, ¿qué opinión les da eso? ¿Sí? Es
es mejor por lo menos tratar de invertir, porque también acá, haciendo investigaciones, yo ya hice un análisis luego ya post-mortem de la situación. Resulta que este ingeniero previamente ya habían sido hackeados 6 meses atrás, exactamente por el mismo virus o por el mismo ransomware, mejor dicho, y la misma metodología. Y este muchacho les había dicho que nuevamente reinstalaran todos sus equipos porque los discos duros, a pesar de haber sido reformateados desde cero, quedaron con un backdoor. Pero esa fue la explicación que le dio, ¿sí? Cosa que, como ya volvemos al tema que hablamos al inicio, a veces los directivos, a veces en las altas esferas, cuando se está muy ocupado en el negocio, uno tiene que delegar esa función y confiar ese mecanismo de seguridad a un tercero. Lo que hablábamos de quién le entrego la confianza. Y usted mismo le puede estar entregando la confianza al quien tiene a su lado. Y en este caso, y lo evidencio, fue un tema de sabotaje totalmente interno, ¿sí? Entonces, luego él me contacta para instruirme las cosas que hay que hacer, pero no, definitivamente ya había hecho todo el perfilamiento que se tenía que hacer. Entonces, se vuelve definitivamente un ciclo vicioso en donde es muy importante no perder la vista ante este tema, ¿sí? Porque el secuestro de información puede traer muchas pérdidas. Y déjeme mostrarle acá. Ok. Hablamos realmente como, es decir, es un nuevo método de extorsión, ¿sí? Yo les comento, voy a hablar un poco quizás del plano físico. Soy salvadoreño. Sufríamos mucho en ese entonces el tema de las pandillas en El Salvador. 90% del empresariado extorsionado por las pandillas, en donde hasta el que vendía panes tenía que pagar una vacuna diaria. Y si no la podía pagar, tenía que pedir prestado. Y si no lo conseguía prestado, lo mataban, ¿sí? Literalmente. Estamos hablando del 95% del empresariado. Cosa que, si yo le digo de una vivencia física personal, pues es pesado. Pero ahora, si nos vamos al tema digital, que es un tema financiero, que están directamente ahora tocando su bolsa, que usted no lo esperaba, por lo menos en la extorsión, usted se prepara, consigue el dinero, lo presta, lo que sea y se salva. Pero y acá en este evento fortuito, ¿qué haríamos? ¿Sí? Entonces, es un tema que tenemos que generar la conciencia de que la amenaza está latente, especialmente cuando ya somos organizaciones ya muy bien estructuradas, pero también las que no lo son, también necesitan ayuda en este tema, ¿sí? Nosotros siempre decimos, queremos ser parte de la solución, no del problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace poco estábamos diseñando un producto de la ciberseguridad como la evaluación de un riesgo, en donde usted necesita, es decir, para que una empresa le entregue un proyecto, tiene que estar en materia de ciberseguridad, tiene que tener un cierto scoring, ¿sí? Como bien sabemos, no existe, es decir, un estándar tan plano para determinarlo, pero por lo menos ciertas ideas de los dominios de la ciberseguridad, qué tan seguro puede estar. Al final les muestro los dominios. Entonces, hay empresas que ya se están empezando empresas de seguros que están empezando a vender servicios de ciberseguridad, es decir, compra esta póliza y si solo tiene esta póliza, le otorgamos el crédito, el proyecto o realmente lo soportamos. ¿Por qué? Porque si hay una empresa de que no aplica mecanismos de ciberseguridad o control, pues entonces si a él no le importa esta parte, entonces yo no puedo invertir en él, ¿sí? Normalmente esa es como también la tendencia que vamos a ver quizás en los próximos años,
¿sí? Pero es algo que realmente viene y va a suceder, ¿sí? Entonces, el ransomware como tal es una especie de malware, ¿sí? Entonces, que es un tipo de malware que es utilizado por ciberdelincuentes en el tema de ingeniería social, todo lo que nuestros compañeros ya hemos venido hablando y charlando, ¿sí? Pero, ¿cuáles son las características? ¿Sí? Encripta los datos, se da un secuestro, ¿sí? Cuando se secuestra la información, prácticamente son llaves indescifrables, ¿sí? Que hasta me atrevo a decir que los mismos algoritmos que utilizan los hackers, creo que hasta ni ellos mismos los pueden descifrar en algunas situaciones, pues porque generan llave tras llave tras llave y empiezan a encriptar y a hacer el proceso de esa manera que hasta para ellos se vuelve complejo, ¿sí? ¿Y qué es lo peor? Que empieza a muta en diferentes, es decir, si usted está en la misma red, pues puede mutar directamente en su misma red y propagarse de manera inmediata, ¿sí? Por el mecanismo en el que está diseñado. Entonces, ¿cuáles son los tipos de ataques? El de bloqueo y el de cifrado. El de bloqueo es que no le permite acceder a sus datos y el cifrado es que sí, efectivamente, también son bloqueados, pero adicionalmente tiene una llave de seguridad. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es pues definir qué es lo que se va a hacer con la situación que acaba de suceder. Estos son unos ejemplos, ¿sí? Y a este amigo que les cuento apareció justamente esto, ¿sí? Y les dan un tiempo, ¿sí? Y si ustedes no cumplen el tiempo, por lo menos en contactarlos, borran la información. Fui totalmente testigo de ello. Si usted se pasa en el tiempo, dice, y vuelve a encender el computador, dice, lo siento, no hiciste el pago y definitivamente toda su información ha sido borrada, ¿sí? Es decir, que ni siquiera hubo un mecanismo para tratar de recuperar, porque hay situaciones en las que sí se puede recuperar la información, pero hay otras que son definitivamente caso perdido, ¿sí? Que son las que son mucho más complejas. Esto es otro, ¿sí? Entonces, acá está, para obtener el private key, la llave privada y desencriptarte los files, paga 0.55 de Bitcoin a la tasa que estaba en ese entonces y listo, se los desencriptamos. Yo he hecho ejercicios de contactar personas que hacen esto y empiezan y dicen, bueno, para que veas que yo soy genuino, envíame un archivo de prueba y yo te lo desencripto. ¿Sí? Usted envía el archivo de prueba, se lo envían de vuelta, pero realmente no es el archivo totalmente original, ¿sí? Entonces, y de ahí después ellos comienzan a presionar, sé serio, no, ¿vas a pagar o no vas a pagar? Vas a perder mucha data, sabemos el tipo de virus que tú tienes, pero realmente es una red, es una organización que a la larga es lo que vamos a debatir un poco más adelante. ¿Pagamos o no pagamos el rescate? Eso es algo que sí me gustaría que debatiéramos todo en conjunto más adelante. Hay muchos mecanismos, es que el ransomware tiene muchas aristas y muchas formas, pero igual, siempre el mismo principio, ¿sí? Si este tiene este precio, que son $2.500, y si después de este tiempo pues va a costar $5.000 y así sucesivamente, y si ya llegó a un punto tope, pues definitivamente se borró la información, ¿sí? Entonces, es preocupante porque usted puede tener información totalmente sensible, ¿sí? En este caso, este señor era información contable de 2 años y realmente todo el equipo de contabilidad se volvió totalmente loco, se deprimieron, no sé, entraron en euforia, sí, en el tiempo de recuperación demoró quizás unas 2 semanas a 4 semanas, por lo menos solo recuperar los sistemas, ¿sí? En tratar de garantizar de que toda la información nuevamente queda totalmente segura, que es el nuevo mecanismo que nosotros implementamos para que ellos pudieran por lo menos, ahorita ya van como 1 año y pues ya nunca más volvió a pasar, ¿sí? Pues ¿por qué? Pues porque también este señor tenía problemas internos también con su propio, por así decirlo, obrero en la parte de seguridad, ¿sí? Entonces, es muy importante esto. Este es un ejemplo que casualmente Milton nos mencionaba anteriormente de la inyección a través de un sitio. Este es un cliente en España que
Creo que aquí se alcanza a mirar. Entonces tenía una vulnerabilidad abierta en donde a través de la página web uno podía acceder directamente a las contraseñas. Entonces, ¿cuál puede ser el primer paso? Hay diferentes formas de realmente hackear estas cosas. Bueno, ya hablamos todo lo de ingeniería social, que ya lo sabemos muy bien, pero también hay aspectos técnicos. Un exploit es esto, ¿sí? Encontrar un hueco, entrar por el hueco, determinar, decir, con un perfil ya muy técnico, muy bueno, bueno, listo, ya puedo acceder a las contraseñas, accedo al servidor y ya accediendo al servidor, listo, abro y definitivamente entro, inyecto el virus, lo empiezo a propagar y pasa lo que sucede, ¿sí? Lo que ya todos conocemos, caos, preocupación y pérdidas monetarias, ¿sí? Entonces, es ahí donde es muy importante para nosotros entender los mecanismos que queremos implementar o vamos a implementar, porque realmente, y nuevamente hablando del ransomware, hay dos modelos o dos formas de ransomware como tal, ¿sí? El ransomware como servicio, ¿sí? En el cual ya les demostramos anteriormente cuando entramos al dark web, es decir, oiga, yo quiero pagar un servicio de encriptar información a esta organización. Y abajo dice, nosotros garantizamos, si ustedes le quieren hacer la vida imposible a alguna empresa, nosotros te la garantizamos. Así con asterisco, asterisco, asterisco. ¿Sí? Y lo hacen. ¿Sí? Entonces, es acá donde ese modelo es barato para el quien quiere hacer el daño o el sabotaje y es fácil también por el tema de financiación en un modelo as a service para el tema de ransomware. Y adicionalmente existe como un modelo de extorsión digital. ¿Por qué? Y en este caso quiero hablar algo muy importante que también ocurrió durante pandemia, que usted lo mencionaba. El caso de los relojes Garmin. Garmin en el 2021 fue hackeado, especialmente en el sector de Europa, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Obtuvieron la información y empezaron a decir, Milton, usted tiene un reloj Garmin, es un prominente empresario y según parece que usted le dice a su esposa que va al trabajo, pero no va al trabajo. Tenemos toda la trazabilidad de todo lo que hizo en toda la noche. Se lo presentamos a su esposa y toda su familia y su reputación como empresario, ¿su reputación o paga? ¿Sí? ¿Qué harían ustedes? Sí. Claro. Entonces eso es importante porque ya se vuelve… ¿Mm? Sí. O se le dice, me lo robaron. Y todos los días se lo roban, porque le mostraron la misma, es decir, la misma tendencia todos los días. Sí. No, lo que pasa es que le cargaba el mismo software todos los días y me lo robaban todos los días, le iba a explicar. Pero sí, es importante que esto ya se convierta en un modelo como ya extorsivo, ¿sí? Ya en un tema de extorsión, ¿sí? Entonces, hay uno que es hacer que las pérdidas económicas sean totales para destruir a una empresa o ya un modelo directamente para extorsionar, que es prácticamente donde entran aquí las plataformas que son como muy públicas, Google, Amazon, Yahoo, en donde realmente eso concentra usuarios con mucha mayor envergadura, en donde hay mucha más información expuesta nuestra, ¿sí? Hay mucha información expuesta nuestra en Google, información expuesta nuestra en Apple, que son prácticamente el 98% de los protocolos que más información envían hacia plataformas en cloud en el mundo, ¿sí? Normalmente las tendencias de navegación en el mundo son, en primer lugar, para redes móviles son YouTube, Facebook Video, Instagram y TikTok. Y luego le sigue las transferencias de archivos en WhatsApp, ¿sí? Entonces, si usted habla de esas aplicaciones que ya son masivas, ellos también tienen muchísima información sensible de ustedes. Escuchar sus conversaciones, porque ellos, usted cuando acepta el consentimiento, ellos pueden escuchar el micrófono, ¿sí? Entonces, y ya con eso hacen el perfilamiento. Y ya con el perfilamiento llegan las noticias, llegan la información
de qué es lo que tal vez a usted le gustaría comprar. Uy, hoy estuve pensando en un refrigerador y me salieron noticias de refrigerador, pero no, en algún momento usted lo comentó, es decir, esa es la forma como se opera. Entonces, ya el modelo extorsivo aplica ya para esos casos, pues porque tenemos información pública y privada en la cual puede ser expuesta, y al ser expuesta, pues daña reputacionalmente cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, este es otro modelo que sí está muy de moda también, ¿sí? La convergencia o cómo realmente está evolucionando, ¿sí? Lo que hablábamos, el enfoque de la data secuestrada, ¿sí? Beneficiarse de la monetización de todos esos datos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, y también este punto es muy importante, en el cual nosotros hemos venido haciendo un análisis de cuál va a ser el futuro de las comunicaciones, porque ya los operadores móviles, operadores fijos, realmente ya no saben qué hacer con su infraestructura porque se demandan cada vez más servicios, pero los clientes no quieren pagar más y no van a pagar más porque todo siempre va hacia abajo. Entonces, todo va a ir migrando muchísimo a plataformas en la nube. Entonces, usted al tener muchas cosas en la nube, pues también se vuelve un blanco muy vulnerable en el cual también hay que prestar muchísima atención, ¿sí? Y atacar plataformas no tan comunes también es otro tema. Las IoT, de lo que hemos venido hablando, el Internet de las cosas. Es decir, conectarme a la lavadora y que ésta se convierta en un blanco de ataque de todas las lavadoras del mundo. Por ejemplo, que todas las lavadoras del mundo ataquen cierta organización. Puede pasar. Eso es Skynet, ¿no? Skynet, tal cual. Y sí va a pasar. Y sí puede pasar si no tomamos las medidas preventivas, ¿sí? Por eso es que a veces, en algunas situaciones, y hay unas estadísticas que lo comprueban, es que el 5% de todas las personas que tienen un dispositivo móvil están dispuestas a instalar un aplicativo de seguridad en su máquina o en su teléfono. El otro 95% cree y considera que no es su responsabilidad, que es la responsabilidad de quien le da la carretera, ¿sí? Es como decir, bueno, es responsabilidad del Estado asegurar que yo voy a tener una carretera en buen estado, no es mía. Entonces, lo mismo pasa en el campo de la ciberseguridad. Todos dicen, no, es que es responsabilidad del operador móvil que él me tenga que brindar la ciberseguridad. Pero a veces el operador no conoce esos comportamientos, ¿sí? Que pueden dejar puertas abiertas y ya no es responsabilidad total. Por eso escuché a alguien que mencionaba en el tema legal de que en Europa sí le están poniendo más cuidado a eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas, Vodafone, pongo un ejemplo, Vodafone en servicios de ciberseguridad, es decir, el modelo de Cybersecurity as a Service, ellos tienen revenues anuales de 280 millones de euros, solo en Cybersecurity as a Service en la zona europea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe una conciencia en el mercado de consumer, que es el mercado masivo, en el tema de pagar por la ciberseguridad, pagar €1 al mes, pagar €2 al mes, pagar €5 al mes. Pero si lo trasladamos esto a un plano latinoamericano, no, imposible. No podemos pagar €1 al mes, $1 al mes, porque se vuelve totalmente inalcanzable. O 6,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos, se vuelve inalcanzable, pero realmente es una necesidad dependiendo de la infraestructura crítica que ustedes pueden tener en sus empresas, ¿sí? Entonces, existe otra evolución en el tema del ransomware a través de automatización, inteligencia artificial, generación de nuevos tokens de encriptación, que exista una mutación de un ransomware que cada vez que ataca pues es cada vez más lesivo. Entonces eso también es otra evolución que se tiene del ransomware, y esto que también es muy importante, aprovecharse del Zero Date Exploit. ¿Qué es eso? Es que, digamos, por ejemplo, en estos momentos a nosotros se nos ocurre crear un programita y ya los que se conectaron a la Wi-Fi lo podemos propagar si ustedes quieren, a la que les propuse por la mañana, pero nosotros podemos crear ese programa y posiblemente la plataforma que realmente tiene una base de datos de virus o base de datos de
de cuestiones o de malwares o de ransomware, no lo tiene o no lo sabe, ¿sí? Entonces, el sistema que defiende no puede hacer nada porque no sabe que es una amenaza. Eso es un zero day. ¿Por qué? Porque está acompañado del tema de la automatización. Si constantemente está mutando y si constantemente está evolucionando, va a ser totalmente imposible rastrearlo, ¿sí? Así como lo veíamos con los temas de pornografía infantil. Va mutando. Quizás en 20 minutos ha mutado unas 100, 150 veces, ¿sí? Y el contenido va cambiando. Entonces eso es un tema también que es importante tener los mecanismos de prevención, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Unos ataques ransomware que han ocasionado más daños hasta el momento. WannaCry. Este también afectó mucho a Telefónica, si mal no recuerdo, en España. ¿Sí? Afectó toda la infraestructura. ¿Sí? Dejó pérdidas de 4.000 millones de dólares, 200.000 ordenadores en 150 países. ¿Sí? Y todo nació en Telefónica, me parece. El NotPetya, ¿sí? Se extendió en todo el mundo y causó daños a 60 países, 10.000 millones de dólares. ¿Sí? CryptoWall, 325 millones de dólares solo en Estados Unidos. Bad Rabbit, 15 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se cuantifica el daño? Realmente en lo que usted deja de producir, en el tipo de data que ha perdido y el tiempo que realmente, lo que cuesta realmente recuperarlo. Es así como realmente se mide eso. Entonces, alcanzaron 46 millones en el mundo los ataques de ransomware. ¿Sí? Déjenme mostrarles acá una pregunta. Bueno, el de WannaCry, 10.000 equipos por hora. Acá viene la pregunta, ¿pagar o no pagar por el rescate? ¿Qué opinan? Y si hablamos de las estadísticas, ¿qué opinarían de la respuesta que dieron ustedes? Solo el 8% de las empresas que pagaron el rescate realmente recibieron la recompensa. Es decir, del 100%, solo el 8% recibieron la desencripción de la información. El otro 92% perdió lo que pagó. A eso se refiere. ¿La borran? ¿La pierden? Claro, porque ahí sería ya una doble pérdida totalmente. Y si usted se fija, 8% del total según Sophos. Sophos es un referente en el tema de antivirus en el mundo. Es preocupante. Sí. Porque puede haber otro que no haya contado. Es decir, solo los que se saben que pagaron, solo el 8%. Claro. Claro. Sí, también. No, y eso es lo que comenta Milton. Se lo pueden recuperar, pero pueden dejar el archivo para que automáticamente a los siguientes 6 meses vuelva y se dañe y se vuelve repetitivo. Entonces ya se vuelve un ciclo. ¿Sí? Sí se puede percibir, si usted tiene un endpoint en donde usted está haciendo un estudio de todo lo que está pasando en su computador, hay manera de encontrar un comportamiento anómalo.
¿sí? Sí hay manera de detectarlo, ¿sí? Solo que hay que prestarle mucha atención como un sistema de monitoreo total, que existe un comportamiento totalmente anónimo, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo protegerse? Aplicación de medidas de seguridad en dispositivos, tener cuidado al abrir correos electrónicos, eso es muy importante. Realizar copias de seguridad regulares, pero fuera del servidor, totalmente. Utilizar software y soluciones de seguridad en la red para prevenir que llegue directamente a su perímetro o endpoints directamente en sus máquinas. Evitar descargar software de fuentes no confiables. Yo creo que eso es lo que más hacemos, a lo que le instalamos en nuestro teléfono celular. Sea cauteloso al navegar por internet, ¿sí? Muy importante siempre la educación, ¿sí? A familia o grupo de trabajo. Y recordemos seguir las pautas para protegernos siempre en la parte, siempre de ciberseguridad, la prevención, la educación y el tema de la concientización como tal. Quería mostrarles este resumen. Bonito, ¿no? Impacta, pero es la realidad. Estos son todos los dominios de la ciberseguridad. Todos los dominios. ¿Sí? Si vemos este dominio de la ciberseguridad, empezamos con la parte de la estandarización, el framework estándar. Pero si ustedes se fijan, hay empresas con todos los estándares y han sido hackeadas. ¿Sí? Hay que mencionarlo. No tampoco es garantía, porque los procesos van mutando y un proceso que se tardó un año en ejecutarse, pues ya realmente ya no es válido. Tenemos el Risk Assessment, análisis de riesgos, pruebas de penetración, analizar el flow, map de todo el tema de los mapas, el governance, procesos, el threat intelligence, el manejo de las amenazas, la educación, training, el security, la operación, ¿sí? Cómo realmente mi operación yo la voy a cuidar. El career development directamente en nuestros equipos de trabajo y el security infrastructure, es decir, la infraestructura de seguridad y también la seguridad física. Esto es como un mapa de lo que… Porque, ¿qué es lo que sucede? En algunas partes o en algunos tipos de negocios solo nos puede funcionar bien un governance, pero en otros tipos de negocios que manejamos temas mucho más críticos, sí necesitamos una operación de seguridad completa que tenga todo este tema de soluciones, ¿sí? O una sección de solo educación, pero sí es muy importante que ustedes tengan como a bien y que puedan ver cuáles son todos los dominios de la ciberseguridad y con eso pues ya quería terminar y agradecerles nuevamente por su tiempo. Seguimos con susto, mi querido amigo. No se nos ha quitado desde esta mañana, o sea, es absolutamente impresionante todo lo que hemos escuchado en el día de hoy y a las conversaciones que tú has tenido con nosotros. Me parece que esto es de una importancia increíble y creo que esta mañana cuando llegamos con la idea de qué es el cibercrimen, no teníamos idea de lo que íbamos a encontrar hoy. De verdad que sí ha sido muy interesante lo que nos acaba de plantear y plantea un reto para la seguridad. Esto es un desafío gigante para la seguridad y sobre todo para la especialización de la seguridad, que me parece que es supremamente importante. Muchísimas gracias.